El webinar de hoy se denomina Liderando el Retorno 2022, orientaciones para fortalecer la gestión pedagógica y la bioseguridad en la escuela. Bien, para iniciar con el bloque 1, está con nosotros Gonzalo Escalante, especialista de liderazgo directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quien compartirá con nosotros cuáles son los principales cambios realizados en la normativa referente al retorno 2022. Bienvenido, Gonzalo. Bien, como mencionaba Waldo, en este bloque vamos a responder a la pregunta ¿cuáles son los principales cambios realizados en la normativa referente al retorno 2022? Como seguramente ya saben, ¿no? La resolución ministerial 186-2022 Minedu derogó la anterior normativa, la resolución ministerial 531-2021 Minedu, que era la que estaba regulando el retorno hasta ese entonces, ¿no? Ahora la norma de retorno vigente es la 186-2022. ¿No? Esto se da también en un contexto donde hay un nuevo decreto supremo, el 041-2022 PCM, que también brinda algunas disposiciones, hay algunos cambios en materia de bioseguridad, ¿no? Y esto responde en realidad a algo que hemos afirmado siempre en estos espacios, ¿no? Que el fenómeno del COVID-19, de la pandemia, es un fenómeno que va cambiando, está en constante cambio, en constante evolución, ¿no? Los escenarios no son los mismos que hace unos meses o que hace un año, y por tanto la normativa debe ajustarse a estos cambios, a estas nuevas condiciones, siempre tomando en cuenta la evidencia, ¿no? Y las experiencias tanto a nivel local como de otros países. En ese marco queríamos hacer un foco en los principales cambios que han habido, digamos, dadas estas dos normativas, finalmente en las prácticas de bioseguridad en la escuela, ¿no? Sabemos pues que ya a partir del Decreto Supremo 041-2022, no aplica el distanciamiento de 1 metro físico en instituciones educativas, ¿no? Eso quiere decir que el aforo vuelve a ser de 100% y los servicios educativos son el presencial como la norma, como digamos, lo regular, ¿no? Y solo de manera excepcional se brindaría el servicio educativo a distancia por cambios en las condiciones epidemiológicas establecidas por el MINSA, por cuarentenas o por casos particulares de estudiantes que puedan tener condiciones de comorbilidad, ¿no? Este es un cambio importante que sabemos que también seguramente ya lo tenían en cuenta. Y el otro cambio importante es que desde también la norma, la RM 186-2022, habilita la atención en kioscos, cafeterías y comedores escolares que cuenten con agua, desagüe y electricidad, ¿no? Estos son los cambios tal vez más importantes, ¿no? Sin embargo, también resaltar que seguimos en un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Seguimos en una pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces hay medidas que deben seguir implementándose, ¿no? Es importante mantener la ventilación constante, ¿no? Permanente en los espacios de la escuela, promover el uso correcto de las mascarillas, ¿no? Y también seguir aplicando criterios para poder identificar a las personas que se encuentran en el grupo de riesgo, ¿no? Para tomar las previsiones con ellos, así como identificar y establecer medidas claras para atender a los casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, ¿no? Esto basado siempre en la normativa del MINSA, que ahí también le estamos citando. Sería bueno que también puedan tomarla en cuenta, ¿no? La Directiva Sanitaria número 135-MINSA del 2021. Bien, entonces, en este marco, y ahorita debe estar como comentario fijo, hemos elaborado 2 cartillas para de alguna forma facilitar que esta información sea
de acceso rápido y más amigable a ustedes, ¿no? Son dos cartillas, una cartilla que es la de seguimiento a la condición de la salud de la comunidad educativa, y la otra cartilla es de medidas ante casos sospechosos o confirmados de COVID, ¿no? La primera cartilla, la de seguimiento a la condición de salud, tiene una finalidad sobre todo preventiva, ¿no? Y muestra información y algunos criterios que van a permitir al equipo de gestión escolar identificar las personas en el grupo de riesgo y también tener mayor claridad de esta tipología de casos sospechosos o confirmados, ¿no? Y también de las recomendaciones de algunas acciones iniciales ante los casos confirmados. Mientras que la cartilla de medidas ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19 ya tiene una finalidad de controlar el tema de los contagios, ¿no? Y propone una serie de acciones específicas ante casos sospechosos o confirmados de COVID en el local educativo, ¿no? Entonces, esta es información que está en la normativa. Nosotros lo que hemos querido es plasmarla en una cartilla que sea amigable, que sintetice la información, ¿no? De manera que ustedes puedan usarlas en la cotidianidad, ¿no? Puedan tal vez imprimirlas, tenerlas ahí en algún espacio de su oficina, en algún espacio de la institución educativa, de manera que también la comunidad educativa tenga conocimiento de estas medidas y sepan que ustedes como equipo de gestión escolar están preparados también para enfrentar estos casos. Como les mencionaba, estas cartillas están en los comentarios, el link para ingresar a estas cartillas están en el comentario que se ha fijado en el webinar, ¿no? Y siguiendo también con, digamos, algo que ya venimos haciendo desde hace un tiempo, consideramos importante escuchar a colegas directivos y directivas, ¿no? Para que nos cuenten su experiencia de cómo vienen manejando el tema de la prevención y control ante situaciones de contagio, ¿no? Cómo vienen manejando el tema de la bioseguridad, ¿no? Entonces, hemos planteado esta pregunta a dos directores, bueno, una directora y un director. Ellos son la directora Carla Mizat de la región Arequipa y el director Virgilio Alvarado de la región Ancash. Les planteamos esta pregunta y estas fueron sus respuestas. Adelante con la respuesta, por favor. Muy buenas tardes, directoras y directores del país. Les saluda la profesora Carla, directora del Colegio de Valdivia, de la provincia de Islay, del distrito de Mollendo, de la región Arequipa, para compartirles la experiencia sobre el retorno a la semipresencialidad. Destacar de nuestra experiencia dos ideas fuerza. Primero, el trabajo en equipo, con una comunicación fluida, donde nos ha permitido fusionar la experiencia de los maestros que trabajaron la semipresencialidad con los que no, y eso validar procesos, como por ejemplo zonas de ingreso, zonas de salida, zonas de refrigerio, implementar acciones para evitar las aglomeraciones. Y entonces eso fue, en ese aspecto fue muy importante el trabajo en equipo. Y el otro aspecto que también debemos destacar en este retorno a la presencialidad es la implementación de un cuaderno de registro de incidencias junto con un directorio actualizado con los nombres y números de teléfono de los padres y madres de familia, ¿no? Y entonces hemos validado un protocolo que ante una sospecha o alguna situación de resfrío, los maestros alertan el protocolo, cual es traer al estudiante al tópico, comunicarnos con el padre de familia llega a la escuela, se le pide que lleve al estudiante a un centro de salud cercano donde tengan su seguro, se le aplique una prueba de despistaje de COVID y que nos reporten, lo cual nos va a servir a nosotros para seguir con los otros procesos. Junto con ello, la persona que reporta anota en un cuaderno de incidencias el nombre del estudiante, el día, grado, sección
qué sintomatología presentaba y además a quién hizo esa atención, ¿no? Entonces, esas dos ideas fuerza comparto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al equipo de especialistas del Ministerio de Educación por darnos la oportunidad para poder compartir estas modestas experiencias de mi institución educativa con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estrategias de prevención y también de vigilancia que se ha implementado en la institución educativa a efectos de garantizar la salud de toda la comunidad educativa. La primera estrategia básicamente está referido a la prevención, digamos, frente al COVID-19 y consta, digamos, como un aspecto importante el uso constante y correcto de las mascarillas, tanto en nuestros estudiantes, los docentes y los padres de familia también. Esto con la finalidad de que justamente sea una estrategia de protección personal y garantice la salud y la seguridad de los estudiantes, aún con un aforo al 100% que tenemos en estos momentos. La segunda estrategia que tiene que ver el aspecto de la vigilancia permanente de los padres de familia frente al COVID-19 ha sido un aspecto y es un aspecto fundamental, dado a que se ha logrado esto gracias a una comunicación permanente, constante con los padres de familia, quienes han internalizado de manera adecuada el rol que cumplen ellos para efectos de comunicar de manera inmediata cuando hay casos sospechosos en sus hijos o en el entorno de la familia. Y una vez que comunican a la institución educativa acciona, digamos, una comunicación, una derivación de estos casos al centro de salud, y eso gracias a una coordinación multisectorial que se ha tenido con esta entidad de salud y otros también. Y de esa manera el centro de salud lo que hace es el despistaje, es el descarte, digamos, de estos casos, de estos niños. Inmediatamente comunica los resultados a la institución educativa y también a las familias. Estas dos estrategias que venimos implementando ha dado muy buenos resultados y al momento, digamos, no hemos tenido mayores casos más que sospechosos, y esto ha permitido darle mayor confianza a toda la comunidad educativa, sobre todo a los padres de familia que se sienten tranquilos que frente a alguna sospecha, frente a algún caso que hubiera del COVID-19, nosotros sabemos cómo gestionarla y cómo canalizar para que esto incluso no pueda trascender. Esta es la modesta experiencia que compartimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Bien, agradezco mucho a la directora Carla y al director Virgilio por compartir estas experiencias y estos aprendizajes con nosotros y también con sus colegas que los están viendo en este momento. Solo para finalizar quería tal vez remarcar algunas ideas que llamaron mi atención de las presentaciones de cada uno de los directivos, ¿no? En el caso de la directora Carla, fue muy importante, como ella lo mencionó, el trabajo en equipo en su institución educativa, como aquellos docentes que ya tenían la experiencia de haber retornado, tuvieron la disposición de poder colaborar con los directivos que recién se incorporaban a la institución educativa en modalidad presencial y de esa manera compartir el conocimiento que habían adquirido de esa experiencia. Y también creo que es muy importante que la directora señalaba que tenía un protocolo, digamos, bastante definido para atender estos casos, de manera que pudo mantener su escuela segura, ¿no? Que es un objetivo principal del retorno. En el caso de Virgilio, destaco también cómo Virgilio apuesta por la prevención, ¿no? A través del uso de mascarilla en su escuela, que es primaria y secundaria también. Y también, digamos, su apuesta por la vigilancia, pero no entendida como una vigilancia tal vez de fiscalización,
sino como la comunicación, ¿no? El establecimiento de lazos de confianza y apertura con los padres de familia para que la vigilancia sea compartida, y son los mismos padres de familia los que vigilan las condiciones de salud de sus hijos, ¿no? Para alertar a la institución educativa. Y también es importante la articulación que logró establecer también con el establecimiento de salud para que puedan, digamos, hacerle las pruebas a estos estudiantes, derivarlos, hacerle las pruebas para el tema del descarte, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas que me llevo de estas presentaciones. Ustedes seguramente tienen otras, ¿no? Antes de finalizar, quería aprovechar para poder saludar a los directivos que se han conectado. Ahí nos han mandado saludos desde Piura, desde La Libertad, de Tumbes, San Martín, ¿no? Y bueno, con eso finalizo este bloque. Muchas gracias por su atención. Vamos contigo, Waldo. Muchas gracias por compartir información tan valiosa con todos los presentes, Gonzalo, y efectivamente es fundamental que haya un trabajo articulado entre todos los actores de la comunidad educativa que permita que las y los estudiantes desarrollen sus aprendizajes en un entorno seguro. Bien, continuando con nuestro webinar, es momento de ingresar al bloque 2 para conversar sobre el rol de los directivos para fortalecer los aprendizajes en el contexto de retorno al espacio escolar. Para lo cual invito a hacer uso de la palabra a Mayorit Flores, especialista en investigación en formación directiva y liderazgo pedagógico, y posteriormente a Magali Boto-Bernales, analista de intervenciones pedagógicas. Adelante, por favor. Buenas tardes, directivas y directivos del país. Hace unos minutos hemos visto que se han estado presentando, como nos estaba diciendo Gonzalo. Saludos a Carlos Olivares, que se conecta desde La Libertad, a Amelia Magino de Santa Rosa de Huánuco, a Amelia de Chiclayo y a todas las directoras y directivos, profesores que se encuentran conectados hoy. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de algunos aspectos del retorno y estoy acompañada de Magali Boto-Bernales. Muy buenas tardes a todos, a todas, directivos, directivas de todo el país. Mi nombre es Magali Boto-Bernales. Mayor y yo somos parte de la coordinación de formación de directivos. Y en los siguientes 40 minutos vamos a dialogar con ustedes acerca de algunas ideas respecto a cuáles son los roles del directivo en el marco del retorno para el fortalecimiento del logro escolar en los estudiantes, ¿no? Para abordar este punto, Marjorie nos va a hablar como un primer planteamiento, un primer paso de algunas ideas principales sobre la caracterización del actual contexto escolar, ¿sí? Para dar pase a ello, vamos a permitir unos segundos, vamos a hacer la proyección del PPT del bloque número 2. Adelante, Marjorie. Gracias, Magali. Entonces, para empezar este diálogo, vamos a invitarlas e invitarlos a que observemos un video en el cual lo que nos gustaría es que pudiesen identificar a los actores que se encuentran en este momento y así como los recursos que se han utilizado para este saludo en el aula. Entonces, vamos a ver ahora un video.
Listo. Entonces, bueno, en este video lo que hemos visto, ¿no? Es un momento importante para la clase, que es el momento de saludo. Y bueno, entonces quisiéramos como dialogar en principio acerca de lo que hemos observado y queríamos contrastar este video y estos saludos con quizás, no sé si algunos de ustedes han tenido experiencias de saludo en los cuales el profesor entra al aula y todos los docentes todos los estudiantes se paran, ¿no? Y en este video, por otro lado, lo que ha hecho el docente es generar una cartilla de posibilidades que cada estudiante va a elegir respecto a cómo saludar. Y entonces queríamos comentar esto porque creemos que refleja algo importante que debería de suceder en la escuela. Magali, ¿tú por qué crees que es importante que se planteen saludos diferenciados? Gracias, Mary. A mí me parece importante que el docente del video tome en cuenta que los estudiantes tienen expresiones distintas, tienen formas de expresar su afecto, su saludo de manera diferente. Exacto, muy bien. Y bueno, también si ustedes quisieran compartirnos algunas de sus ideas por el chat, son bienvenidas. Y lo que queríamos rescatar es señalar que los modos de cada persona son diferentes, ¿no? Tanto para saludarse o para interactuar con los demás. Entonces, lo que nos facilita este video es que nos permite identificar algo que, si bien se ve muy corto, en el fondo supone un proceso de planificación. Este docente ha tenido que idear cómo generar alternativas para los estudiantes y que estos a su vez puedan sentirse representados con ellos, ¿no? Entonces, queríamos destacar que este tipo de saludo lo que refleja finalmente es una unión entre los estudiantes en la cual cada uno puede saludar desde su identidad. Y queríamos comenzar con este video porque en adelante vamos a dialogar respecto a cómo podemos plantear diferentes alternativas dentro de nuestras prácticas escolares, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula esto con nuestro contexto, ¿no? En el contexto que hemos vivido todos después de 2 años de educación remota de emergencia, estamos con estudiantes y docentes de determinadas características, ¿no? Existen diferentes niveles entre ellos. Y es fundamental que consideremos que todos los y las estudiantes no se han encontrado en las mismas situaciones de aprendizaje cuando la educación fue a distancia, ya que sus vidas, su experiencia, sus responsabilidades correspondían directamente a cómo era su hogar, cómo estaba constituido. En esa medida, lo que queremos destacar es que cada estudiante tuvo un acceso diferente a los dispositivos o al soporte para el aprendizaje. En esa medida, no podemos controlar lo que sucedió adentro y puede ser que algunos de ellos tuvieran un acompañamiento directo, otros no. Y lo que quisiéramos como enfatizar es que eso nos trae un escenario de diferencias, ¿no? Entonces, eso también hace que reflexionemos respecto a que cada escuela es distinta entre sí, incluso si se ubicaran en la misma zona, van a tener diferentes características. Esto por el lado de los estudiantes. Por otro lado, respecto a los adultos, ¿cómo nos encontramos en estos procesos de cambio? Han sido muchísimos movimientos, emociones negativas, mucha tristeza, algunos rasgos de depresión, ansiedad, ¿no? Entonces, esto también nos coloca en un escenario en el cual docentes, directivos, hemos experimentado sensaciones de pérdida, de emociones negativas. Diferentes investigaciones señalan que después de la pandemia y de los cambios a los que hemos estado sometidos, las emociones de tristeza y desesperanza han aumentado, ¿no? ¿Y eso cómo se podría reflejar en la escuela? Podría ser que nos encontremos con docentes o directivos cuyas expectativas sean muy bajas o que se sientan muy ansiosos por recuperar aceleradamente todo lo que no se pudo hacer en 2 años. Frente a ese escenario, ¿no? En el cual hay una certeza de que los estudiantes llegan con diferentes niveles y que los adultos también llegan con un conjunto de emociones de tristeza, desesperanza, ¿qué es lo que podemos hacer?
En este webinar lo que queremos mostrar es que, en primer lugar, lo que nos correspondería como adultos es poder cuestionar estas creencias personales que podemos traer, ¿no? Que podemos decir, por ejemplo, no aprendieron nada, o mi impacto en ellos es muy bajo, ¿no? Respecto a las condiciones en las que vienen o a las diferencias. Y en esa medida, en caso de que hubiesen esas creencias, en especial en el caso de los directivos y directivas, lo que hay que hacer es recuperar las altas expectativas, ¿no? Es volver a confiar en los estudiantes, en las estudiantes, y confiar en que, en efecto, si bien las condiciones fueron distintas, también hubo aprendizaje durante estos 2 años. Además de confiar en que tenemos un rol importante frente a ellos. Y nos encargamos de liderar acciones dentro de la escuela, y lo que vamos a hacer, o lo que podríamos hacer, es ver en esta diferencia oportunidades de aprendizaje para todos los involucrados, ¿no? Entonces, en primer lugar, es el tema abstracto, ¿no? Es un tema abstracto de creencias que los invitaríamos a que podamos cuestionarnos o dialogar respecto a ello. Y luego, en segundo lugar, una vez que hayamos tenido ya esta consideración respecto de nuestras creencias, también podemos pasar a acciones un poco más prácticas, como por ejemplo, establecer acciones de diagnóstico, ¿no? Porque en este escenario de diferencias, en efecto, van a haber algunos puntos que sean más bajos, otros más altos, y una vez que podamos identificar cómo se encuentran todos, también podemos atender lo que se necesita trabajar y fortalecer aquellos elementos que sean fortalezas. Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, una vez que ya sabemos, que ya hemos mapeado lo que está sucediendo en el espacio escolar, podemos pasar a la planificación de acciones diferenciadas que tengan en consideración esto que hemos encontrado. Entonces, esas son como las 3 líneas de lo que estamos presentando. Y a continuación, Magali nos va a explicar algunas características de cómo podríamos realizar este diagnóstico. Bien, muchas gracias, Mayo. Muy importante lo que mencionas, y yo quiero que aquí todos los directivos y directivas y docentes en general que se han conectado, partamos de una conclusión importante, ¿no? Los estudiantes están entrando a esta nueva presencialidad y son procedentes de realidades distintas, ¿no? Y se están adaptando a una escuela diferente. No solo los estudiantes, también los docentes, también los administrativos, toda la comunidad educativa se está adaptando a una nueva presencialidad. La presencialidad de ahora es distinta a la presencialidad que conocemos. Y no únicamente porque debemos aplicar una serie de protocolos de cuidado, de autocuidado, por temas de salud, que tiene que ver con medidas de distanciamiento, etcétera, sino que también psicológicamente tenemos una predisposición distinta, ¿no? Haber estado 2 años en confinamiento y en todas las consecuencias que ha generado este contexto, nos convierte ya en personas distintas. Entonces, en ese contexto, que bien Mayo caracterizaba como tenemos una gran diversidad en los estudiantes, ¿qué podemos hacer para garantizar los aprendizajes de los estudiantes? Entre las diferentes actividades que se pueden dar, hoy nos concentraremos en 2. La principal en torno a realizar diagnósticos, y no solamente realizarlos, porque sabemos que a estas alturas del año, en casi todas las instituciones educativas, se ha realizado un proceso de diagnóstico, tanto de identificación del nivel de logro de los estudiantes, como un diagnóstico socioemocional. Esa información es muy posible que ya la tengan todas las instituciones educativas. Entonces, queremos realizar diagnósticos, tener información y usar la información. ¿Y de qué manera usamos de manera pertinente la información? Primero, analizándola de manera coherente, y segundo, que esto nos pueda dar a nosotros caminos para poder planificar de manera diferenciada. Sin duda sabemos que las distintas UG, el DRED, han proporcionado estrategias, orientaciones para hacer el diagnóstico, y son acciones que seguramente han implementado. Tal vez algunos de los directivos que nos están escuchando nos pueda compartir en el chat para compartir con los otros colegas en torno a 2 preguntas, ¿no? ¿Qué estrategias han utilizado para realizar el diagnóstico en sus instituciones educativas y qué acciones han llevado a cabo? Entonces, incluyendo esta parte, tenemos en cuenta que hoy
existe una gran característica, una gran necesidad de hacer estos diagnósticos para poder establecer los caminos de planificación. Es algo que no desconocemos y es importante aplicar. Frente a eso, Mayo, te quisiera hacer una consulta, ya que hemos hablado desde el primer momento la importancia de reconocer las diferencias, de identificar que somos distintos, tenemos necesidades distintas y que los diagnósticos nos van a ayudar a reconocer esas diferencias. ¿Por qué crees que sería importante? ¿Cuál es la relevancia de hacer un diagnóstico? Bueno, hacer un diagnóstico nos permite conocer las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Imaginemos que queremos ir de viajes a algún lugar y saber, por ejemplo, ¿no?, si hay altura o hacia dónde se va, nos permitiría conocer mejor el camino hacia el que estamos yendo y también podríamos tener más herramientas, prepararnos más, activar muchísimas más acciones para generar que lleguemos a esa meta a la que estamos buscando. Exactamente, ¿no? Una de las ideas claves que nosotros queremos compartir es que justamente estos diagnósticos, como dice Mayo, nos va a poder, digamos, proyectar el camino, imaginar el camino, identificar, ¿no?, ese camino, hacia dónde debemos direccionarnos, ¿no? Algunas ideas claves que queremos compartir con ustedes es que principalmente las escuelas van a necesitar tener procesos colaborativos para aprovechar las estrategias de evaluación. ¿A qué nos referimos con eso? Que es muy importante que en las escuelas se establezcan espacios de fortalecimiento docente, se trabaje de manera colaborativa para que estas estrategias, orientaciones, formatos, instrumentos para hacer los diagnósticos en la escuela se puedan trabajar de manera colaborativa. No solamente basta con que cada docente cumpla, y eso también está bien, con hacer el proceso de diagnóstico en su escuela, sino que estas orientaciones e instrumentos se pueden trabajar también de manera colaborativa con los colegas en la institución educativa. Lo segundo, es importante priorizar evaluaciones que estén orientadas al crecimiento de los estudiantes, tener una perspectiva de que esta actual situación es algo que podemos desarrollar, es algo que podemos fortalecer, ¿no? Lo tercero, es importante y en el rol de los directivos proporcionar el acceso y herramientas de evaluación de diagnóstico. Lo cuarto, es muy importante hacer uso de la experiencia, ¿no? Y también poder recoger información que posiblemente se tenga disponible, información que pueda haber recogido otras instituciones a nivel de la UGEL, a nivel de la DRE. Y por último, y no menos importante, es que en el rol de los directivos es muy importante promover el desarrollo de capacidades en el docente para interpretar los resultados. ¿Qué queremos decir con esto? No solamente debemos garantizar que se haga el diagnóstico, la evaluación, sino que también podamos leer esos resultados, interpretarlos para poder aplicar de manera efectiva esa información para establecer procesos de planificación. Ahora bien, para cerrar esta segunda parte, tenemos en cuenta la importancia de identificar que tenemos necesidades y estilos de aprendizaje distintos, que los diagnósticos nos ayudan a observar cuál es nuestra realidad, ¿no? Y que hoy tenemos un contexto totalmente distinto. La presencialidad de hoy es distinta a la presencialidad que conocemos y que actualmente todos, incluso como sociedad, estamos en un proceso de adaptación. Frente a eso, a lo que reflexionábamos con Mayo, y también les pido que puedan compartir ahí en el chat con los colegas. Mayo, ¿tú qué nos puedes contar? Teniendo en cuenta todos esos elementos que hemos conversado hasta ahora, ¿qué relevancia ha tenido hacer una prueba diagnóstica a los y las estudiantes en el contexto de regreso a la escuela? Bueno, hacer una prueba diagnóstica en este contexto, un poco como hablábamos desde el principio, ¿no? Existen algunas creencias respecto a cómo vienen los estudiantes y con qué podemos comprobar ese cómo vienen, ¿no? Cómo podemos sacarlo de la abstracción y poder verificar es a través de los datos, ¿no? Los datos nos van a permitir identificar con claridad cuáles son esos puntos en los cuales es necesario ajustar. Así que en este momento, más que nunca, hacer evaluaciones diagnósticas nos van a permitir saber dónde estamos para poder actuar respecto de dónde nos encontramos. Bien, entonces, para seguir precisando el rol de los diagnósticos, queremos compartirles con ustedes una serie de orientaciones, instrumentos y formatos que nosotros desde la Coordinación de Formación de la Dirección de Fortalecimiento de Gestión Escolar
hemos ya implementado en distintos programas formativos como mentoría y visita de gestión escolar, donde participan diversos directivos de las escuelas públicas del país. Estas orientaciones, estas reflexiones y este instrumento que les vamos a compartir es algo que ya ha sido validado, que ha sido utilizado, implementado de manera exitosa y también mejorada, también fortalecida, recogiendo las mismas opiniones y aportes de los directivos, ¿sí? En torno a eso, lo que nosotros le queremos proponer en esta parte es poder entender un poco la necesidad de tener un diagnóstico no solamente particular de cada aula, de cada sección, sino la relevancia de que cada directivo y directiva pueda garantizar tener un diagnóstico global de toda la institución educativa, que podamos ver los datos a nivel global, ¿no? Que podamos tener una fotografía general de la situación de los logros de aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa, ¿no? Entonces, pero para primero confirmar esa necesidad, yo les preguntaría, ¿será necesario poder mirar esa situación general en cuanto al nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué instrumento es donde nosotros colocamos las metas en cuanto al nivel de logro que queremos lograr en los estudiantes? Algunos seguro van a recordar. ¿Qué instrumento es? Es el PI, ¿no? El Proyecto Educativo Institucional. Es un instrumento que seguro por todo este contexto en cada una de las escuelas ha pasado un proceso de adaptación, de ajuste, totalmente válido. Pero es ahí donde también cada institución educativa se propone las metas, ¿no? Hoy el nivel de logro de los estudiantes es este. Quiero aumentar el nivel de logro destacado, quiero disminuir el nivel de logro en inicio, ¿no? Ahí colocamos estas metas, ¿no? ¿Y quién es el principal responsable de orientar, dirigir, promover los procesos de evaluación y planificación en la escuela? Pues el directivo, ¿no? En ese sentido, tenemos en cuenta que es una meta, que sí la colocamos en el PI, y ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite tener un diagnóstico analizado a nivel de toda la institución educativa, ¿no? Y para abordar esa pregunta, le queremos proponer no solamente la importancia, la relevancia, sino también compartirles cómo hacerlo. Y cómo hacerlo también ya ha sido implementado por varios directivos de los programas formativos que les mencioné, ¿no? Para poder realizar esto, debemos tener en cuenta que cada uno de los docentes ha, digamos, hecho este diagnóstico de logro de aprendizajes, ¿no? Y es algo que también parte del primer paso de este proceso de evaluación y diagnóstico, se tiene que planificar, ¿no? Los docentes tienen que construir las estrategias, las herramientas, colocar fechas y establecer tiempos también para que este proceso se dé. Y lo segundo es que es muy importante cada directivo y directiva que se establezca también tiempos para que se pueda organizar y analizar toda esta información en la escuela. ¿Qué pasos se pueden seguir para garantizar este análisis global de los resultados de la institución educativa, ¿no? Nosotros les proponemos, es algo que también ha sido trabajado, es que este instrumento, que también se los vamos, al finalizar el webinar, les vamos a mencionar dónde pueden acceder a ese instrumento, que es totalmente adaptable. Es un instrumento que recoge, como estamos proyectando aquí, datos, ¿no? Datos que tenemos. Cómo están los estudiantes en cuanto al nivel de logro, ¿no? Y ahí podemos reconocer áreas, podemos conocer grados, niveles, ¿no? Y también es muy importante que para poder implementar un instrumento donde podamos identificar la situación global de la institución educativa, podamos socializar con los y las docentes los instrumentos, establecer los pasos, como veníamos mencionando, y generar espacios de trabajo colaborativo donde todos analicemos. ¿Qué nos permite los espacios de trabajo colaborativos? Identificar necesidades, problemáticas, aspectos comunes, para de manera colaborativa establecer estrategias comunes también, ¿no? Y cuarto, también es importante que la información no solamente se tenga, mira cuántas cosas le estamos diciendo, tener información, interpretarla, analizarla, con esa información planificar y una cosa más muy importante, comunicarla. Ese resultado de los diagnósticos, consolidarlo y tener estrategias, ¿no? Para poder comunicar a la comunidad educativa, ¿no? Docentes, padres de familia, estudiantes de ser el caso, ¿no? Y esta información de la situación global de los estudiantes contempla tanto datos
como análisis, ¿no? Que es lo que les presentamos aquí, ¿no? Bueno, tenemos este nivel de logro de los estudiantes, ¿por qué? Siempre preguntarse por qué. Porque ¿qué está pasando? ¿Qué factores? Y los factores son varios, no solamente está relacionado a la práctica docente, al desempeño docente. Hay varios factores, y más en este contexto. Fíjese que estamos hablando de un contexto particular, la nueva presencialidad, este contexto, este proceso de adaptación en el cual estamos pasando. Y por último, para concluir esta parte, un análisis común en torno a los diagnósticos es qué nos permiten estos diagnósticos, este diagnóstico global. Nosotros sintetizamos 4 ideas claves, que también lo hemos recogido de los directivos que han implementado estas orientaciones y este formato, ¿no? El primero, nos permite identificar necesidades formativas comunes en cada nivel, sección o áreas curriculares. Nos permite priorizar las agendas de los espacios de fortalecimiento docente, donde se aborden temáticas relacionadas a las necesidades identificadas. Es decir, si en cada institución se va a ejecutar un guía, un taller, una conferencia, una comunidad de aprendizaje profesional, las temáticas abordadas en estos espacios de fortalecimiento docente deben abordar las necesidades que están saliendo en el diagnóstico, ¿no? Tercero, nos permite buscar estrategias comunes que nos permitan fortalecer la práctica pedagógica también de cada uno de los docentes. Y por último, muy importante aquí para los directivos y directivas, nos permite proponer metas institucionales donde se reconoce los aspectos comunes y también los aspectos diferenciados, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos no solamente resaltar la relevancia del diagnóstico, la utilidad, el contexto, sino también podamos hacer un uso efectivo de la información, ¿sí? Con esto doy el pase a Marjorie, que va a hacer una pequeña síntesis y también nos va a hablar acerca de cómo este diagnóstico nos puede, se soporta también en un enfoque, en una estrategia que nosotros también estamos trabajando en las intervenciones formativas en torno al aprendizaje multinivel. A ver, te doy el pase, Marjorie. Gracias Magali. Bueno, te cuento que por el chat los directivos han estado muy activos y han estado contando, ¿no? Han estado diciendo que, por ejemplo, Carlos nos comparte, nos dice que esa información se debe plasmar en el PI porque nos permite saber toda la realidad de la IE. También Florencia nos comenta que se pueden considerar las metas de aprendizaje en el PAD para proyectarnos para el año siguiente. Y así como ellos, hemos tenido varias intervenciones que quizás en adelante podemos otra vez darles una mirada, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que están activos por el chat, comentándonos acerca de por qué es importante hacer diagnósticos. Y en efecto, un poco si volvemos a cómo empezamos hoy día, ¿no? Empezamos con un video en el que se planteaban saludos diferentes, ¿no? Nuestro objetivo con este video era que justamente podamos ver que somos diferentes todos, o todos y todas, y cada uno va eligiendo cómo saludar a este docente, y a partir de reconocer esa diferencia, ¿no? Es importante también planificar, ¿no? Entonces aquí en pantalla tenemos una imagen, ya ahí tenemos a 3 diferentes seres, 3 diferentes seres que tienen una misma meta, pero que están transitando diferentes rutas, ¿no? Y, pero van a llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, en alguna medida queríamos como rescatar a partir de esta imagen, ¿no? ¿Qué debería hacer alguien que quiere guiar a estos 3 seres, ¿no? Tenemos un elefante, un ave y una tortuga. Alguien que va a liderar a estos seres tendría que tener algunas consideraciones, ¿no? A ti, Ma, ¿qué te parece? ¿Qué consideraciones podría tener alguien que quiere orientar, ¿no? Que sería el coach de estos tres animales para que lleguen a su meta. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta que uno va a llegar a la meta volando, otro caminando y el otro caminando más lento, yo creo que a todos les podría ayudar que se pongan señalizaciones en el camino y que tal vez a algunos se le pueda dejar un poco de agua, ¿no? Para que se hidraten y sigan la carrera.
Claro, muchas gracias Magali, ¿no? Entonces, en efecto, lo primero que tendría que hacer alguien que va a orientar a tres personas que van a tres personas que tienen condiciones diferentes, tendría que ser reconocer, ¿no? Porque si imagínense que a todos les dice lleguen saltando, no van a poder llegar saltando, o si a todos les dice vuelen, no van a poder. Entonces, ahí es donde viene la inteligencia que nosotros tenemos como educadores, que es poder visibilizar estas diferencias de cada uno y reconocer sus caminos, así como sus fortalezas. Entonces, en esa medida, quisiéramos comentar algo respecto a cómo podemos fortalecer este tipo de acciones diferenciadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, aquello a lo que los invitamos es a que pensemos en que trabajamos en contextos en los cuales los participantes siempre son diferentes entre sí, ¿no? Y en esa medida, lo primero que es importante reflexionar es cómo aprendemos, ¿no? Porque a veces uno puede creer que todos aprenden igual, que todos aprenden si es que escuchan, o todos aprenden si es que leen, o no, y sin embargo, el primer paso para poder fomentar la diferencia es reconocer que somos diferentes, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, por ejemplo, Maga, ¿a ti cómo te gusta aprender regularmente? Principalmente escuchando. Me gusta escuchar, aprendo y también escribiendo, tomando puntos. Oh, bueno, entonces a Maga, por ejemplo, le gusta aprender escuchando y escribiendo. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender leyendo. Coincido con ella en que también me gusta aprender cuando escribo. En todo caso, creo que activar esa pregunta entre las comunidades de docentes es esencial para poder saber cómo es que interactuamos respecto de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero a lo que los invitamos otra vez desde el plano abstracto es poder reconocer cuáles son nuestros estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, si quieren también pueden compartirnos por el chat, ¿no? No sé si alguno de ustedes, ¿cómo les gusta aprender? ¿Les gusta aprender escuchando, con canciones, con dibujos, con textos, ¿no? Y esto también favorece que se generen actividades que para cada persona sean significativas, ¿no? Entonces, eso, de partida, que podamos reconocer que tenemos estilos de aprendizaje diferentes, y que en esa medida lo que las escuelas necesitan es que quienes se encuentran en ellas sean de mente muy flexible, ¿no? Que puedan extender las actividades que realizan hacia diferentes propuestas que puedan ser comprendidas por diferentes públicos, ¿no? Entonces, pero para que eso pase en el aula, antes de que suceda en el aula, eso tiene que pasar entre nosotros, como docentes, cuestionarnos, discutir, y también acompañarnos a transitar por aquellos estilos de aprendizaje que quizás no nos sean tan familiares o que no nos sean tan del agrado, pero para siempre estar en una posición dinámica, ¿no? Entonces, todo eso también nos lleva a lo siguiente, y por ahí estoy viendo, por ejemplo, el comentario de Florencio que nos cuenta que a él le gusta aprender leyendo, viendo videos. También nos están comentando por ahí que hay que tener en consideración las inteligencias múltiples, ¿no? Y en efecto, todo esto se vincula con que, ¿podrían retroceder? Sí, se vincula con esto de aquí, que es justamente tener actividades personalizadas, flexibles e incluyentes. Es decir, que nosotros cuando planifiquemos, pensemos en cómo puedo hacer para que esta actividad sea significativa y comprensible para un estudiante que está en una actividad orientada hacia un lado y orientada hacia otro lado, ¿no? Entonces, personalizar, ajustarlo, flexibilizar, porque cuando lo hacemos así, también los estudiantes se van a sentir que pueden moverse, ¿no? Que pueden transitar por diferentes lugares, y es incluyente en tanto el alumnado puede trabajar comprendiendo que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, esa diferencia se vive en el espacio escolar, ¿no? Y para ello, nosotros somos quienes podemos gestionar que nuestros saludos, nuestras actividades tengan estas connotaciones de diferencia. Entonces, ahora sí, nos podemos ir a la pregunta. Ya, no sé si todos recordamos que hace unos meses hubo una situación lamentable para el mar, ¿no?
y fue contaminado, ¿no? Entonces, imaginemos que queremos abordar esta situación de la contaminación del mar por el petróleo. ¿Cómo podríamos planificar acciones diferenciadas en una escuela para que se trabaje este tema, ¿no? Quizás en un principio tengamos algunas ideas puntuales, pero ¿cómo podemos enriquecer este diálogo en la escuela, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, en la siguiente diapositiva hemos propuesto algunas ideas, ¿ya? Y lo que estamos proponiendo aquí pasa por reconocer, en primer lugar, que los estudiantes y las y los estudiantes aprenden de diferente modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos usar algunos videos, ¿no? Podríamos usar algunos videos que recopilaron lo que sucedió. Podríamos utilizar lecturas de noticias periodísticas que van a tener un estilo diferente. Podríamos utilizar algo más bien como más gubernamental, ¿no? Y tener 3 recursos mediante los cuales los estudiantes pueden sensibilizarse, ¿no? Entonces, todo esto supone que los docentes van a también indagar en diferentes lugares, ¿no? Que van a hacer que este aprendizaje venga desde diferentes partes. Luego, también es importante pensar en cómo van a expresar esto que están aprendiendo, ¿no? No solamente se podría utilizar el registro escrito, también podríamos utilizar un registro oral, los estudiantes podrían hablar, podrían crear un video, podrían analizar la cantidad de petróleo que se esparció en el mar, cuáles fueron las consecuencias, o se puede crear un video acerca de que reflexione acerca de la responsabilidad de las empresas, o, por ejemplo, si podemos irnos hacia un lado más creativo, podríamos decirle a los estudiantes que escriban un cuento en el cual un pingüino narra su experiencia, ¿no? Desde su perspectiva como pingüino, cómo fue afectado con esta situación de contaminación. Y a partir de eso, lo que se va a generar es que el estudiante también puede expresar de diferentes modos, porque no hay una sola manera de representar qué es lo que sucedió. Por otro lado, algo que también requiere que seamos flexibles es en el aspecto de la evaluación, ¿no? Muchas veces estamos bastante acostumbrados a que la evaluación sea por escrito, muy teórica, que responda a algunas características especiales, ¿no? O que se genere un ambiente tenso no, más bien nosotros también podríamos dinamizar, ¿no? No decimos que no se utilice ese tipo de evaluación, pero se podría complementar. Por ejemplo, podríamos hacer una exposición, podríamos hacer un debate en el cual unos estudiantes se ponen en defensa de la empresa, otros del gobierno, otros de los pescadores, ¿no? Podemos dinamizar la actividad, podemos generar que los estudiantes se pongan en diferentes lugares, o podemos crear un video, revisarlo en conjunto, hacer una evaluación que tenga que ver con un trabajo de pares, o una autoevaluación, o se puede también hacer una revisión de diferentes elementos, o se puede pedirles que lo consulten con sus familias. Entonces, a partir de esto, ya a partir de pensar, ¿no? De ponernos en continua discusión respecto a cómo podemos dinamizar lo que estamos ofreciendo en el aula, lo que nos parece esencial es que recordemos que el rol del directivo es un rol muy importante, porque es quien va a poder primero vivenciar el reconocimiento de los estilos de aprendizaje diferentes, ¿no? Si ustedes son directivos, son directivas, son docentes, padres, etcétera, que están acostumbrados a una manera de aprender y de repente ven que a un estudiante le cuesta aprender de algún modo, entonces la primera pregunta o lo primero que debería pasar por nuestra mente no es, no quiere aprender, sino ¿cómo será que le gusta aprender a esta persona, ¿no? Y en esa medida el directivo es quien se encarga de vivenciar ese reconocimiento de estilos de aprendizaje diferentes. Eso también supone que entre los docentes como comunidad podamos consultarnos cómo es nuestra manera de aprender, cómo nos gusta aprender escuchando, o qué tanto, por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad para nosotros, diferenciamos, ¿no?, las actividades por estilo de aprendizaje.
Eso también, por otro lado, nos va a demandar que podamos planificar en compañía, porque probablemente para que vengan más ideas necesito otras personas, ¿no? Hace un momento Magali nos contaba que a ella le gusta aprender escuchando, entonces probablemente ella me pueda contar algo respecto a cómo podemos favorecer un aprendizaje que quiero que se consolide a través de la escucha. Y por otro lado, ya en el espacio escolar, lo que podemos hacer es monitorear que los docentes estén haciendo sesiones diferenciadas o en las cuales se pueda promover algo que dinamice las actividades de los estudiantes, que genere la capacidad de decisión y que fortalezca la autonomía, porque de esa manera también el directivo puede ayudar al docente. Todo esto significa que si el directivo encuentra un docente que no hace una sesión así, significa que va a tener un resultado punitivo. No, más bien significa que el directivo puede ayudar a que este docente identifique diferentes maneras de trabajar alguna temática o alguna situación. Entonces, a partir de eso, hemos planteado algunas preguntas que son las siguientes, ¿no? La pregunta es si, por ejemplo, ya, todas estas preguntas son para autoevaluarnos, ¿ya? Y para que cuando nos autoevaluemos también podamos no decir, identificar cuándo podemos activar esto, ¿no? Si no lo hemos activado en un momento, podemos activarlo ahora o activarlo de aquí en algún momento. Y en primer lugar es preguntarnos si hemos generado algún espacio para discutir con los docentes acerca de los estilos de aprendizaje personales. Es decir, antes de irnos con los estudiantes es haber garantizado que en la escuela, nuestra comunidad de docentes tenga la posibilidad de reconocer que somos diferentes. Luego, podemos también preguntar si nos conocemos entre nosotros, ¿no? A veces podemos trabajar con alguien muchísimo tiempo y no sabemos cuál es el estilo de aprendizaje que tiene. Entonces, como docentes, lo que nos correspondería es poder analizar cuáles son esos estilos que tenemos. También, por otro lado, lo que podemos hacer es identificar cuáles son las actividades que estamos planificando y que son diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, hemos visto desde el comienzo el saludo. Entonces, que además del saludo, porque el saludo es el comienzo de la sesión, ¿qué otras actividades realizamos para que se visibilice este sentido de diferencia dentro de la escuela? Cada cuánto tiempo estamos diseñando en equipo y podemos recoger diferentes perspectivas para un diseño de sesión. Y si ya me encuentro en el aula, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿La sesión que estoy monitoreando evidencia una planificación diferenciada? Y por otro lado, también podríamos, cuando ya tenemos, ¿no?, una temática, imagínense que yo la veo de un modo, siempre es importante poder consultarle a otra persona, ¿y tú cómo la ves? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer que se vea de una manera diferente o de qué otro modo? Entonces, hasta aquí podríamos comentar lo que hemos traído para ustedes, que es principalmente sembrar, ¿no?, algunas ideas y que también ustedes en efecto probablemente nos puedan compartir si tienen algunas experiencias diferenciadas. Ahora hemos tomado un video, pero quizás ustedes también tienen algunas prácticas que visibilizan que se reconoce la importancia de la diferencia en el aprendizaje escolar. Bien, muchas gracias, Mayo. Y aquí para finalizar el bloque 2, algo que queremos nosotros compartirles es que de que todas estas orientaciones, formatos, estrategias son totalmente adaptables a las necesidades y a las prioridades que establezcan ustedes como directivos, como comunidad educativa en cada una de las instituciones educativas, ¿sí? Y dicho eso, queremos cerrar con 4 ideas claves, ¿no? Lo primero es que es muy importante tener en cuenta que para fortalecer los aprendizajes de los y las estudiantes es fundamental implementar los procesos del diagnóstico, ¿no? Ya hemos concluido que hacer el diagnóstico no solamente es aplicar una ficha, ¿no?, sino que es todo un proceso, ¿no? Desde sensibilizar, pensar cómo lo queremos, por qué lo queremos, quién hace qué, cuándo se implementa, cómo se implementa, qué hacemos con los resultados que me permiten hacer y cómo se articula con otros instrumentos de gestión en la IE, ¿no? Lo segundo es que los diagnósticos se hacen de un enfoque formativo, ¿no?, para buscar desarrollar los aprendizajes de los estudiantes.
Lo tercero es que los diagnósticos debemos de conocer cuáles son los niveles de logro de los estudiantes, que sabemos que ese dato lo tenemos, pero además la propuesta que venimos a presentarles es un paso más, ¿no? Es, además de identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes, es evidenciar los diferentes procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y por último, a los directivos y directivas les decimos con mucha afirmación, es que el diagnóstico de los resultados globales que les hemos propuesto se pueden orientar, están orientados hacia la promoción de procesos óptimos de planificación e implementación de acciones de acuerdo a las necesidades identificadas, ¿no? Para poder compartirles eso, antes de darle el pase a Waldo, nosotros estamos dejando un material muy importante que les puede servir a ustedes a fortalecer los contenidos de este webinar. Estamos compartiendo primero una sesión autoformativa que nosotros hemos desarrollado e implementado con los directivos y directivas de la actual intervención formativa de visitas de gestión escolar, que está a cargo de nuestra dirección, y es una sesión autoformativa donde ustedes pueden tener mayor acercamiento a la propuesta que estamos haciendo acerca del aprendizaje multinivel. Ahí van a encontrar una serie de ejercicios, de reflexiones, en un material que también recomienda lecturas adicionales, un material adicional. Y lo segundo que estamos dejando es este Excel que les mostré, donde pueden desarrollar el análisis global de los resultados del logro de aprendizaje de los estudiantes con un respectivo PPT donde orienta los pasos de cómo llenar este Excel, cómo analizar. Esto lo van a encontrar en el portal de directivos, como estamos señalando acá, y cuando se cuele el webinar también va a estar el link. En la parte de abajo, en la última parte, si ahí revisan, dice Webinar, Liderando el Retorno 2022, Orientaciones para fortalecer la gestión pedagógica. Donde dice Webinar 3, ahí van a encontrar los materiales que les estoy mencionando. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir información tan importante con todas las directoras y directores de instituciones educativas, Mayorit y Magali. Qué importante el mensaje que nos han dejado acerca de la importancia de reconocer las diferencias en los procesos de evaluación en la escuela y sobre todo la importancia de reconocer la identidad de cada persona para que a partir de esas características particulares que las hacen únicas se puedan generar oportunidades de mejora y aprendizajes que beneficien a toda la comunidad educativa. Bien, a continuación, como lo mencionamos en un inicio, nuestros expositores responderán algunas preguntas que ustedes han compartido con nosotros a través de los comentarios durante esta transmisión en vivo. Así que vamos a empezar. Bien, la primera pregunta está dirigida a Gonzalo Escalante, especialista de liderazgo directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué hacer cuando los niños presentan fiebre, tos o sus padres los envían al colegio con estos síntomas? Adelante, por favor, Gonzalo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Respecto a este tema, precisamente hay disposiciones, ¿no?, en la resolución ministerial 186-2022 y también en la directiva sanitaria del MINSA. Y precisamente los materiales que les comentaba, las cartillas que estamos poniendo a disposición en el comentario fijado de este webinar, también de alguna forma tiene información que va a ayudar a establecer con mayor claridad los pasos a seguir en estos casos, ¿no? Voy a leer la cartilla para la pregunta que hacía la maestra o la directora, ¿no? Entonces la maestra comentaba que el estudiante tenía fiebre y tos, ¿no? Entonces digamos, la primera cartilla, la de seguimiento a las condiciones de la salud de la comunidad educativa. Si vamos a la parte 2 de identificación de casos, nos dice que la fiebre pues constituye un caso sospechoso de COVID, ¿no? Entonces, en ese caso podemos activar
un protocolo, las acciones para poder enfrentar estos casos sospechosos o confirmados de COVID, ¿no? Que pasan por habilitar un espacio específico que pueda ser usado para el aislamiento del estudiante o del estudiante con esta sintomatología, ¿no? Y trasladar al estudiante a este espacio, ¿no? Contactar al familiar para que pueda recogerlo y llevarlo a su hogar, ¿no? Y también contactar al centro de salud, al servicio de salud donde ya la familia ha designado que el estudiante debe ser atendido. Recordemos lo que mencionaba también el director Virgilio, ¿no? Él había articulado con el centro de salud para que los estudiantes vayan directamente a hacerse las pruebas de descarte y de esa manera tener la certeza de si es un caso confirmado o no de COVID, ¿no? Entonces, estos y otros pasos los van a encontrar en las cartillas que hemos puesto a su disposición. Agregar también que es muy importante no estigmatizar, ¿no?, a las o los estudiantes por presentar síntomas, ¿no? Creo que incluso muchas veces en época de COVID, ¿no?, en época de pandemia, incluso hasta nos da un poco de vergüenza estornudar, si queremos estornudar, ¿no? O algunos síntomas que se asocian al COVID, pero creo que es importante que si es que los estudiantes presentan síntomas, los síntomas que se mencionan, ¿no?, en la directiva del MINSA, ¿no?, que constituye un caso sospechoso de COVID, es importante tratar de no estigmatizar, ¿no?, de, digamos, no culpabilizar a los estudiantes por ello, ¿no? Finalmente, no es su culpa que tengan síntomas si es que los están presentando, ¿no? Y también había, entiendo, una pregunta relacionada, asociada a, digamos, al tema de que los padres de familia a veces suelen enviar a los estudiantes con síntomas, ¿no? Y creo que ahí también recoger la experiencia de la directora Carla, el director Virgilio, donde establecían un ambiente de confianza, ¿no? Creo que la confianza es muy importante, ¿no? En cualquier espacio, digamos, en cualquier organización, para que la información pueda fluir de manera sincera, ¿no? Creo que la información no se oculta, ¿no? Cuando no hay ese tipo de confianza, ¿no? Entonces, en un ambiente de confianza, ¿no?, creo que se puede también trabajar con los padres para que puedan alertar también cuando sus hijos tienen este caso de síntomas, ¿no? Sin que teman tal vez ser señalados, ¿no?, o algún tipo de consecuencia que pueda haber, tal vez que no deseada para sus hijos o para ellos, que pueden tal vez como imaginarlas, ¿no? O sea, no es algo que seguramente digamos, haya salido de alguna amenaza ni nada por el estilo, seguramente, pero por ahí dar apertura a que, digamos, al flujo de información ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Y ya nos lo comentaba el director Virgilio también en su ponencia, ¿no? Gracias, Waldo. Esa sería la respuesta. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias por tu respuesta. Y para culminar con el bloque 1, que es el que ha estado a cargo de Gonzalo, vamos a compartir una pregunta más con él. Y la pregunta dice lo siguiente: si el distanciamiento de 1 metro ya no se aplica, ¿las actuaciones y ceremonias pueden realizarse con normalidad? Bien, gracias por la pregunta nuevamente. Allí habría que tener en cuenta lo que se menciona en la norma 186-2022 Minero, ¿no?, que es la nueva norma que está regulando las disposiciones respecto al retorno, ¿no? Y lo que se señala ahí es que se suspenden los desfiles escolares, actuaciones y formaciones durante la jornada escolar, así como todo tipo de reunión que implique concentración y aglomeración.
salvo actividades que promuevan el deporte y el soporte socioemocional para los estudiantes, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y todo en el marco normativo vigente, ¿no? Entonces hay que tener esto muy en cuenta y el sentido que tiene, ¿no? Es decir, claro, el tema del distanciamiento se ha eliminado porque se ha visto también importante para seguir, o digamos, seguir mejorando el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y también basados en otras experiencias, ¿no? Que han demostrado que no hay tal vez un incremento en los contagios, ¿no? Pero siempre es importante también, digamos, como tener en cuenta lo que decíamos al inicio del bloque, ¿no? Que en realidad la emergencia sanitaria sigue, la pandemia sigue, ¿no? Entonces es importante, como dice en la norma, evitar todo tipo de reunión que implique concentración y aglomeración de personas. Esa sería la respuesta, y antes de despedirme, quería saludar también, he visto que han enviado muchos saludos de Tacna, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho y Ancash. Muy agradecido por la atención prestada, y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tus respuestas. Y ahora vamos a pasar con Mayorit y Magali. Tenemos dos preguntas para ellas, y la primera pregunta dice lo siguiente. Luego del diagnóstico, ¿cuáles serían las primeras acciones que nos recomiendan? Sí, a ver, la pregunta dice lo siguiente. Luego del diagnóstico, ¿cuáles serían las primeras acciones que nos recomendarían seguir? Bueno, después de hacer el diagnóstico, porque muchas veces nos sucede que tenemos información, ¿no? En especial los espacios escolares regularmente tienen muchos datos. Sin embargo, si tengo muchos datos y no los utilizo o no los sistematizo, entonces esos datos finalmente se quedan en el papel. Lo que tendríamos que hacer en caso de que estemos haciendo el diagnóstico es transformar esa información primero en una plataforma que permita sistematizar los datos, de tal manera que sepamos qué cosa es lo que tenemos en conjunto a partir de lo que hemos visto de toda la IE o analizándolo históricamente. En esa medida, lo que se invita a hacer con un diagnóstico es a transformarlo. Es decir, no basta que esté en el papel o que tengamos resultados, sino que se pueda sistematizar, que a partir de esa sistematización se pueda trabajar, y que una vez que hayamos procesado esa información y que podamos tenerla, por ejemplo, analizado en estadística o análisis de lo que ha sucedido previamente, podemos también generar esto que hemos invitado a hacer, que es planificar. Porque para que planifique, yo tengo que reconocer esas diferencias que inicialmente presiento que existen. Entonces, en esa medida, lo que nosotros sugeriríamos después de que se han hecho los diagnósticos es evaluar cómo son mis sistemas de sistematización de datos y también cómo son los sistemas para compartir esa información, porque la información no es útil si solo le pertenece, por ejemplo, al equipo de gestión, sino la información es útil en tanto le pertenezca a la comunidad, y que la comunidad, al identificar los aspectos de mejora, también tenga la energía suficiente para poder abordar estos elementos considerando las diferencias que existen entre los participantes, ¿no? Entonces, eso, lo que habría que hacer con la información que nos provee el diagnóstico es trabajarla y hacerla accesible, y que las personas se sientan comprometidas con esta información que hemos recopilado, ¿no? Entonces, el diagnóstico nunca es para tenerle miedo ni para juzgar a nadie en caso de que alguno de los resultados sea bajo, sino para proponer y para activar que todos más bien pensemos, ok, ¿cómo llegamos a esta meta? Excelente, excelente, Mayorit, te agradezco muchísimo por tu respuesta. Y ahora vamos con la segunda pregunta, también dirigida para Mayorit y o para Magali. La pregunta dice lo siguiente.
¿Se pueden utilizar los resultados de aprendizaje del primer bimestre para hacer el diagnóstico pedagógico de los estudiantes y en base a ello proponer estrategias de mejora de aprendizajes para el segundo bimestre? A ver, es muy importante tener en cuenta que al inicio del año escolar, en todas las instituciones educativas se han realizado un proceso de diagnóstico para identificar y reconocer cómo han venido los estudiantes al inicio del año escolar, ¿no? Entonces, ahí es una información importante, ¿no? ¿Cómo iniciamos el año escolar? Es a lo que llamamos una evaluación diagnóstica, ¿no? Porque es nuestra realidad. Recuerden que durante todo este webinar hemos hablado que el diagnóstico te permite ver la realidad, ver el contexto y te va a permitir ver por dónde caminar, por dónde planificar. Entonces es muy importante de que ese diagnóstico se realice, ¿no? De los estudiantes, cómo han venido después de 2 años de confinamiento, ¿sí? Entonces, eso es al inicio del año escolar se ha realizado. Lo segundo es que sin duda cada bimestre se pueden realizar distintas evaluaciones y estas orientaciones que nosotros les proporcionamos en torno a organizar información, sistematizar información, analizar información y que esto te pueda dar como conclusión evidencias para planificar, es algo que puedes implementar en momentos claves del año, como bien ha mencionado el directivo docente que ha consultado. Estas orientaciones y formatos lo puedes utilizar para sistematizar, por ejemplo, los resultados de un bimestre. Sí, puedes utilizarlo, ¿no? Pero recuerda que ya si aplicas este proceso de evaluación después de un bimestre, estás evaluando que ya regresaron a la presencialidad, ya han recibido una serie de conocimientos, de sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros hemos hemos compartido, socializado con ustedes cómo este instrumento ha servido en el contexto del diagnóstico de inicio del año escolar, pero por supuesto que pueden ser adaptables a la evaluación que se puede hacer cada bimestre en cada institución educativa. Perfecto, Magali, te agradezco mucho por tu respuesta. Y bien, habiendo finalizado el bloque de preguntas, quiero agradecerle nuevamente a nuestros ponentes por sus respuestas y por el tiempo y energía que le han dedicado a este espacio virtual. Ha sido muy importante y enriquecedor contar con sus orientaciones y estoy seguro de que todas las personas que están conectadas en este momento así lo han percibido.